El apache era virgen a los 30 hasta que una mujer le pidió quedarse en su granero durante la tormenta. Había algo en esa mirada que cambió todo para siempre, algo que transformó 30 años de soledad en una noche que jamás olvidaría. Pero para entender realmente lo que sucedió aquella noche de tormenta, primero necesitas conocer al hombre que vivía completamente aislado del mundo. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El viento del desierto llevaba consigo el eco de una promesa que Tagua había guardado durante 30 años, como si fuera un amuleto sagrado que pesara tanto como una piedra en el pecho. Entre las montañas rojas del territorio apache, donde el sol caía cada tarde como una herida abierta sobre la tierra, él caminaba solo por los senderos que conocía desde niño. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo que se dispersaban en el aire seco. A esa hora, cuando las sombras se alargaban y el calor comenzaba a ceder, las familias se reunían alrededor de sus fogatas. El humo de la leña quemada subía en espirales tenues hacia el cielo que se teñía de naranja y púrpura. Pero Tagua no tenía hogar al cual regresar, no tenía esposa que lo esperara con la comida caliente, ni hijos que corrieran a abrazarlo. La soledad lo acompañaba como una segunda sombra. No era por elección, sino por una promesa que había hecho a su madre en su lecho de muerte, cuando él apenas tenía 15 años y el mundo aún parecía lleno de posibilidades infinitas. «Hijo mío», le había susurrado con voz débil, mientras la fiebre la consumía lentamente, «guarda tu corazón y tu cuerpo hasta que encuentres a quien traiga equilibrio a tu vida y a nuestro pueblo». Las palabras habían caído sobre él como gotas de lluvia en tierra seca. En aquel momento no comprendía el peso de lo que prometía. Asintió con la cabeza, sosteniendo la mano fría de su madre entre las suyas, sintiendo cómo la vida se escapaba de ella con cada respiración entrecortada. Ahora, después de 15 años, esa promesa se había convertido en una cadena invisible que lo separaba de los demás. Los hombres de la tribu lo miraban con una mezcla de respeto y lástima. Las mujeres, al principio interesadas en el joven silencioso de ojos profundos, habían dejado de intentar llamar su atención cuando comprendieron que algo lo mantenía alejado de todos los afectos humanos. «Es como un fantasma», escuchó murmurar una vez a Ayana, la esposa del jefe tribal, mientras molía maíz junto a otras mujeres. «Vive pero no vive, respira pero no siente». Tagua había seguido caminando sin detenerse, pero las palabras se clavaron en su memoria como espinas. Quizás tenían razón. Quizás era un fantasma atrapado entre los vivos, esperando algo que nunca llegaría. Su jacal estaba construido en la ladera de una colina apartado del centro de la aldea. Era pequeño, apenas lo suficiente para una persona. Un lecho de pieles, una mesa baja, algunas vasijas de barro y las pocas posesiones que había heredado de su madre. En las paredes colgaban arcos y flechas que él mismo había fabricado, pues era hábil con las manos y encontraba en el trabajo una forma de mantener la mente ocupada. Esa noche, mientras preparaba su cena solitaria, un puñado de frijoles hervidos y un pedazo de carne seca, Tagua sintió un extraño presentimiento. El aire parecía cargado de algo indefinible, como si una tormenta se aproximara, aunque el cielo estaba despejado y las estrellas comenzaban a aparecer tímidamente. Se acostó sobre las pieles de búfalo que le servían de cama, pero el sueño no llegó. Sus pensamientos vagaron hacia el pasado, hacia los rostros de las mujeres que había conocido y que, una tras otra, habían desistido de conquistar su corazón.
Recordó a Itzel, la hija del curandero, que le había ofrecido hierbas medicinales cuando fingió estar enfermo, solo para tener una excusa para hablar con él. Recordó a Nayeli, que bordaba mantas más hermosas que cualquier otra mujer de la tribu, y que una vez le había regalado una, con la esperanza de que él comprendiera el mensaje. Todas habían sido rechazadas con gentileza, pero rechazadas al fin. No porque no fueran hermosas o buenas, sino porque algo en el interior de Tagua le decía que ninguna de ellas era la mujer de la promesa. Ninguna traía ese equilibrio del que había hablado su madre. Los años habían pasado lentamente, y con cada primavera que llegaba sin traer cambios, Tagua sentía que se alejaba más de la posibilidad de cumplir el verdadero propósito de su promesa. A veces se preguntaba si su madre había estado delirando por la fiebre cuando le pidió aquel voto. Otras veces pensaba que quizás él había malinterpretado sus palabras, que quizás ella solo quería que fuera cuidadoso al elegir compañera. Pero en el fondo de su corazón sabía que la promesa era real y que su cumplimiento definiría no solo su destino, sino algo mucho más grande que él mismo. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, soñó con su madre. Estaba joven y sana, como la recordaba de su infancia, tejiendo una manta bajo la sombra de un mezquite. Sin levantar la vista de su trabajo, le dijo: «Mañana, hijo, mañana». Despertó con el corazón acelerado, sin entender el significado de aquellas palabras, pero con la certeza de que algo importante estaba por suceder. El amanecer llegó con un viento inusual, que traía consigo aromas desconocidos, flores silvestres que no crecían en esa época del año, tierra húmeda que hablaba de lugares lejanos. Tagua se levantó temprano, como tenía por costumbre, y salió de su jacal para recibir los primeros rayos del sol. Era un ritual que había heredado de su padre, agradecer al Creador por un día más de vida. Pero ese día era diferente. Mientras estaba de pie, con los brazos extendidos hacia el este, escuchó pasos que se acercaban por el sendero rocoso. No eran los pasos familiares de algún miembro de la tribu, sino algo más suave, más cauteloso, como si quien caminara quisiera hacer ruido suficiente para anunciar su presencia, pero no tanto como para alarmar. Se volvió hacia el sonido y la vio. Una mujer joven subía por la pendiente con pasos lentos pero decididos. Su vestido, aunque cubierto de polvo del camino, había sido alguna vez de color azul claro. Su cabello castaño caía en ondas sobre los hombros, y sus ojos, incluso a la distancia, Tagua pudo notar, tenían un brillo extraño, como si reflejaran una luz que no venía del sol. Cuando llegó frente a él, se detuvo a unos pasos de distancia. No parecía apache, pero tampoco completamente blanca. Sus rasgos sugerían una mezcla, algo que no era raro en esas tierras fronterizas donde los destinos de diferentes pueblos se entrelazaban como ríos que confluyen. «Buenos días», dijo en español, con una voz que temblaba ligeramente. «Mi nombre es Alani. Vengo buscando refugio». Tagua la estudió en silencio. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que evitaba su mirada directa, que le causaba una sensación extraña en el pecho. No era exactamente desconfianza, pero tampoco era tranquilidad. «¿De qué huyes?», preguntó él también en español. Su voz sonó más ronca de lo que esperaba, como si hubiera olvidado cómo hablar con una mujer. Alani bajó la vista hacia sus manos, que sostenían un pequeño atillo con sus pertenencias. Cuando volvió a mirarlo, había lágrimas en sus ojos, pero lágrimas que parecían haber sido contenidas durante mucho tiempo. «De hombres que quieren hacerle daño a tu pueblo», respondió. «Hombres que planean atacar esta aldea». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque quieto, creando ondas que Tagua podía sentir, pero no entender completamente. Algo en el tono de su voz, en la urgencia contenida de sus palabras,
Le advirtió que la historia era más grave de lo que parecía. «Entra», dijo finalmente, haciendo un gesto hacia su jacal. «¿Tienes hambre?» No era una pregunta. Podía ver en sus mejillas hundidas, en la forma en que se sostenía, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente, que hacía tiempo que no comía bien. Alani siguió a Tawa al interior de la pequeña vivienda. El espacio se sintió de repente más pequeño con su presencia, como si ella trajera consigo no solo su cuerpo, sino también todas las emociones que cargaba. Se sentó en el suelo con movimientos cuidadosos, como alguien que ha aprendido a no ocupar más espacio del necesario. Tawa preparó té de hierbas en una olla de barro y le ofreció los últimos frijoles que había cocinado la noche anterior. Mientras ella comía en silencio, él la observaba discretamente. Había una tristeza profunda en sus gestos, pero también una determinación que le recordaba a las mujeres de su tribu cuando tomaban decisiones difíciles. «¿Hace cuánto que caminas?», preguntó él. 4 días, respondió Alani, limpiándose los labios con el dorso de la mano. «Desde que escuché lo que planean». «¿Qué planean exactamente?». Ella levantó la vista hacia él, y por primera vez sus miradas se encontraron directamente. Tawa sintió algo parecido a un relámpago en el pecho, una sensación que no había experimentado jamás. Los ojos de Alani eran de un color verde extraño, como el agua de algunos pozos profundos que había visto en el desierto. «Van a atacar la aldea», dijo con voz firme. «En 5 días, cuando la luna esté en cuarto creciente. Tienen armas nuevas y conocen algunos de los senderos. Es un grupo de hombres desesperados, dirigidos por alguien que busca riquezas que cree escondidas en estas tierras». Tawa se quedó inmóvil. El aire del jacal pareció volverse más denso, más difícil de respirar. Durante años había vivido en la tranquila rutina de una aldea que, aunque vigilante, se había acostumbrado a periodos largos de paz relativa. «¿Cuántos son?», preguntó. 27 hombres, todos armados con rifles modernos. Su líder es un exoficial del ejército. Cree que en estas montañas hay plata enterrada, tesoros escondidos por antiguos exploradores españoles. Dice que si elimina a los apaches, podrá buscar libremente. La voz de Alani temblaba ligeramente al hablar, como si las palabras le causaran dolor físico. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Tawa. Alani cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor para continuar. «Los escuché planeándolo. Estaba en el lugar equivocado en el momento correcto, o tal vez en el lugar correcto, si eso significa que pude advertirles». «¿Por qué me dices esto? ¿Por qué arriesgas tu vida para advertir a extraños?». La pregunta surgió sin que él pudiera evitarla. Había algo en la historia de Alani que no encajaba completamente, algo que su instinto le decía que investigara más. «Porque», respondió ella con una simplicidad que sonaba completamente honesta, «no puedo vivir sabiendo que familias inocentes van a morir cuando tengo el poder de evitarlo». Tawa asintió lentamente. Podía escuchar la sinceridad en su voz. Podía ver el dolor genuino en sus ojos. Pero también había algo más, algo que ella no estaba diciendo. Una sombra que cruzaba su rostro cuando mencionaba a los atacantes. «Descansa», dijo él. «Esta noche hablaré con el consejo. Si lo que dices es cierto, necesitamos prepararnos». Alani cerró los ojos y por primera vez desde que había llegado, sus hombros se relajaron un poco. «Gracias», murmuró. «Tenía miedo de que no me creyeras». Tawa la observó mientras ella se acomodaba sobre una manta que él había extendido en el suelo. Había algo en ella que despertaba en él sentimientos contradictorios. Por un lado, la compasión natural hacia alguien que sufría. Por otro, una curiosidad que no lograba satisfacer completamente. Y por debajo de todo eso, algo más perturbador,
Por primera vez en 15 años, se encontraba pensando en una mujer no como en un obstáculo para su promesa, sino como en alguien que tal vez, pudiera ser parte de su cumplimiento. Esa noche, mientras Alani dormía envuelta en su manta, Tagua permaneció despierto escuchando su respiración suave y regular. El viento nocturno traía consigo el aroma de la salvia y el sonido distante de los coyotes. Pero por primera vez en años, la soledad no se sentía como una carga, sino como algo que estaba a punto de transformarse en otra cosa completamente diferente. La reunión del consejo se celebró al día siguiente al atardecer, cuando las sombras largas del desierto convertían los rostros en máscaras de luz y oscuridad. Los ancianos se sentaron en círculo alrededor del fuego sagrado, sus faces arrugadas reflejando décadas de decisiones difíciles y supervivencia en un territorio hostil. Tagua se encontraba de pie en el borde del círculo, con Alani a su lado. Había notado las miradas que le dirigían algunos miembros de la tribu cuando la vieron acompañándolo. Miradas de curiosidad, de desconfianza y en algunos casos de algo parecido a la burla. Tagua, el hombre que había rechazado a todas las mujeres de la tribu, aparecía ahora con una extraña. Aiyana, la esposa del jefe, le susurró algo al oído a su marido. Tagua no pudo escuchar las palabras, pero pudo adivinar su contenido por la expresión de la mujer. Keme, el jefe tribal, levantó una mano para pedir silencio. «Habla, Tagua», dijo con voz grave. «Cuéntanos lo que sabes». Tagua respiró profundamente antes de comenzar. Durante años había participado en estas reuniones como un observador silencioso. Rara vez había tenido algo importante que decir, y cuando hablaba, lo hacía con la brevedad que caracterizaba a los hombres de su pueblo. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía en sus manos información que podía salvar o condenar a todos. «Alani ha venido a advertirnos de un peligro», comenzó. «Un grupo de hombres armados planea atacar nuestra aldea en 5 días. Vienen buscando tesoros que creen escondidos en nuestras tierras». Un murmullo de voces se elevó del círculo. Algunos ancianos intercambiaron miradas preocupadas. Otros parecían escépticos. «¿Y por qué deberíamos creer en una extraña?», preguntó Nalnish, el guerrero más experimentado de la tribu. Sus cicatrices de batalla brillaban a la luz del fuego como líneas plateadas en su piel oscura. «¿Qué sabemos de ella? ¿Qué sabemos de sus verdaderas intenciones?». Tagua sintió cómo Alani se tensaba a su lado. Podía percibir su nerviosismo sin necesidad de mirarla. «Ella arriesgó su vida para traernos esta información», continuó Tagua. «Ha caminado 4 días por el desierto para advertirnos». Keme se inclinó hacia adelante, estudiando a Alani con ojos entrecerrados. «¿Es esto cierto, mujer?», preguntó directamente a ella. «¿Hombres armados planean atacarnos?». Alani avanzó un paso hacia el círculo. Su voz, cuando habló, era clara y firme, aunque Tagua pudo notar el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. «Sí», dijo. «Son 27 hombres, la mayoría ex-soldados. Su líder es un ex-oficial del ejército. Cree que en estas montañas hay plata enterrada por exploradores españoles hace cientos de años». «¿Y cómo sabes todo esto?», preguntó Aiyana, con una voz que cortaba como un cuchillo. Alani vaciló por un momento. Tagua pudo ver la lucha interna reflejada en su rostro, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía revelar. «Los escuché planeándolo», respondió finalmente. «Estaba cerca de su campamento cuando discutían los detalles del ataque». «¿Y te dejarían acercarte tanto a una mujer desconocida?», preguntó Nalnish con suspicacia. «¿No te vieron? ¿No sospecharon?». Alani titubeó, y Tagua pudo ver que había algo más en la historia, algo que la incomodaba profundamente. «Sé cómo moverme sin ser detectada. Aprendí a ser invisible cuando era necesario».
La respuesta no satisfizo completamente a Naalnish, pero Keme intervino antes de que pudiera presionar más. «Háblanos de los hombres», dijo dirigiéndose a Alani. «¿Qué armas tienen? ¿Cuál es su plan exacto?» Durante los siguientes minutos, Alani describió con detalle impresionante lo que había escuchado. Rifles modernos, munición abundante, 2 pequeños cañones portátiles. Planeaban atacar al amanecer del 5.º día, acercándose desde el norte, donde las defensas naturales eran más débiles. Conocían la ubicación de los pozos de agua y algunas de las rutas de escape tradicionales. Mientras hablaba, Tawa observaba las reacciones de los ancianos. Podía ver cómo la información específica y detallada que proporcionaba Alani comenzaba a convencerlos de que decía la verdad. Era demasiado precisa, demasiado específica para ser una invención. «Si esto es cierto», dijo finalmente Keme, «entonces tenemos poco tiempo para prepararnos. Necesitamos enviar exploradores para confirmar lo que nos ha dicho. Necesitamos evacuar a los niños y ancianos a las cuevas de la montaña. Necesitamos preparar nuestras defensas. Enviaré a Elan y Siyala al amanecer», añadió Naalnish, aunque su desconfianza hacia Alani era evidente. «Si encuentran lo que ella dice, entonces sabremos que dice la verdad». «¿Y qué hacemos con ella mientras tanto?», preguntó Ayana, señalando a Alani con un gesto que no era exactamente hostil, pero tampoco amigable. Fue entonces cuando Tawa habló sin pensar, movido por un impulso que no podía explicar completamente. «Se quedará conmigo», dijo. «Yo me haré responsable de ella». El círculo permaneció en silencio por un momento. Todas las miradas se posaron en Tawa y él pudo sentir el peso de lo que acababa de declarar. No solo estaba ofreciendo protección a una extraña, sino que estaba ligando su reputación y su honor a la veracidad de sus palabras. Keme asintió lentamente. «Así sea, Tawa, tú responderás por esta mujer. Si miente, si esto es una trampa, las consecuencias caerán también sobre ti». «Entiendo», respondió Tawa sin vacilar. Cuando la reunión terminó y los miembros del consejo se dispersaron para comenzar los preparativos, Tawa y Alani caminaron en silencio de regreso a su jacal. La luna estaba casi llena, proyectando sombras plateadas sobre el sendero rocoso. «Gracias», dijo Alani cuando llegaron a la puerta. Su voz era apenas un susurro. «No tenías por qué defenderme ante ellos». Tawa se volvió hacia ella. A la luz de la luna, su rostro parecía más joven, más vulnerable. «Hice lo correcto», respondió. «Creo en lo que dices». Pero mientras pronunciaba las palabras, una pequeña parte de él se preguntaba si realmente la creía completamente o si había algo más que lo motivaba a protegerla. Algo que tenía que ver con la forma en que ella lo miraba, con la manera en que su presencia había comenzado a llenar espacios vacíos en su vida que ni siquiera sabía que existían. Esa noche, mientras Alani dormía en el interior del jacal y él montaba guardia afuera, Tawa miró las estrellas y sintió que algo fundamental había cambiado. Por primera vez en 15 años, no estaba completamente solo. Por primera vez desde la muerte de su madre, había alguien cuyo bienestar le importaba tanto como el suyo propio. El viento nocturno parecía susurrar secretos entre las rocas, y Tawa se preguntó si su madre había sabido, de alguna manera, que este día llegaría. Si la promesa que le había hecho era, de alguna forma, una preparación para proteger no solo su corazón, sino también a la mujer que traería el equilibrio del que había hablado. Los siguientes 3 días pasaron en una mezcla de preparativos urgentes y una extraña intimidad entre Tawa y Alani que crecía como una planta del desierto, lenta pero resistente. Los exploradores habían regresado confirmando todo lo que ella había dicho, y la tribu se movía ahora con la eficiencia silenciosa de un pueblo que había sobrevivido generaciones de amenazas.
Tawa encontró que la presencia de Alani en su jacal no se sentía como una intrusión, sino como algo que había estado faltando sin que él lo supiera. Ella se movía por el pequeño espacio con una gracia natural, ayudando con las tareas domésticas sin que se lo pidiera, preparando comidas simples pero sabrosas con los pocos ingredientes disponibles. Por las tardes, cuando terminaban los preparativos del día, se sentaban juntos afuera del jacal a contemplar la puesta de sol. Hablaban poco, pero los silencios entre ellos no eran incómodos. Eran los silencios de dos personas que comenzaban a conocerse más allá de las palabras. ¿Nunca te has casado?, le preguntó Alani una tarde mientras observaban cómo las nubes se teñían de rosa y dorado. Tawa tardó en responder. Era una pregunta que había escuchado 1000 veces, pero viniendo de ella sonaba diferente. No había juicio en su voz, solo curiosidad genuina. No, dijo finalmente, hice una promesa a mi madre antes de que muriera. Prometí esperar hasta encontrar a la mujer correcta. ¿Y cómo sabrás cuando la encuentres? Tawa se volvió hacia ella, estudiando su perfil a la luz dorada del atardecer. Había algo en la pregunta que le hacía pensar que ella no la había hecho casualmente. Mi madre dijo que sería alguien que trajera equilibrio a mi vida y a nuestro pueblo, respondió. Durante años pensé que sabría inmediatamente cuando llegara ese momento. Ahora no estoy tan seguro. Alani asintió pensativamente, pero no dijo nada más. Sin embargo, Tawa notó que sus mejillas se habían coloreado ligeramente y que evitaba mirarlo directamente. Esa noche, mientras preparaban la cena, Alani le habló por primera vez de su pasado. «Crecí en un pueblo pequeño, cerca de la frontera», dijo, removiendo los frijoles en la olla. «Mi madre murió cuando yo era muy joven. Mi padre siempre estuvo buscando algo más. Más dinero, más poder, más tierra. Nunca estaba satisfecho con lo que tenía. ¿Dónde está ahora?», preguntó Tawa. Una sombra cruzó el rostro de Alani, tan rápida que él casi la perdió. «No lo sé», respondió. «Hace mucho que no hablamos. Tomamos caminos muy diferentes en la vida». Había algo en la forma en que lo dijo. Una tristeza profunda mezclada con algo que podría haber sido culpa, que hizo que Tawa quisiera preguntarle más. Pero había aprendido a respetar los silencios de las personas, a no presionar cuando alguien no estaba listo para compartir. La noche antes del día previsto para el ataque, Tawa no pudo dormir. Se levantó silenciosamente y salió del jacal, esperando no despertar a Alani. Pero cuando llegó afuera, la encontró ya sentada en una roca mirando las estrellas. «¿Tampoco puedes dormir?», le preguntó él, sentándose a su lado. «Tengo miedo», admitió ella con una honestidad que lo sorprendió. «Miedo de que mañana muchas personas mueran por mi culpa. Por tu culpa. Tú nos advertiste. Si no fuera por ti, el ataque nos habría tomado completamente desprevenidos». Alani se volvió hacia él, y a la luz de las estrellas, Tawa pudo ver lágrimas en sus ojos. «Hay cosas sobre mí que no sabes», dijo con voz quebrada, «cosas que tal vez cambien la forma en que me ves». Tawa sintió que algo frío se instalaba en su estómago. La manera en que ella lo miraba, con una mezcla de amor y desesperación, le advirtió que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. «¿Qué cosas?», preguntó, aunque una parte de él no quería saberlo. Alani respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para saltar desde un precipicio. «El hombre que va a atacar mañana», comenzó con voz temblorosa. «El ex oficial del ejército que busca tesoros en estas tierras. Es mi padre». Las palabras cayeron entre ellos como una piedra arrojada a un lago en calma. Tawa se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Durante un momento que pareció eterno, no pudo hablar, no pudo moverse, apenas pudo respirar. «¿Tu padre?», repitió finalmente con una voz que sonaba extraña, incluso para él. «Sí». Las lágrimas corrían ahora libremente por las mejillas de Alani.
coronel Nathaniel Morrison. Y yo no vine aquí huyendo de él. Vine siguiendo sus órdenes. El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Tagua. La mujer en la que había comenzado a confiar, la mujer por la que había comenzado a desarrollar sentimientos que creía imposibles, había venido como una espía. Me envió para reconocer sus defensas, continuó Alani con voz quebrada, para confirmar el número de guerreros, para estudiar las rutas de escape, para reportar cualquier debilidad que pudiera explotar. Tagua se puso de pie bruscamente, alejándose de ella como si su proximidad pudiera quemarlo. Su mente luchaba por procesar no solo la traición, sino también la magnitud de su propia estupidez. Se había enamorado de una mentira. Todo este tiempo, dijo con una voz que temblaba de ira contenida, todo este tiempo has estado mintiendo. Al principio sí, admitió Alani, poniéndose también de pie. Vine aquí convencida de que estaba sirviendo a una causa justa. Mi padre me crió creyendo que los apaches eran salvajes, obstáculos para el progreso. Pero entonces te conocí a ti, conocí a tu pueblo, y me di cuenta de que todo lo que me había enseñado era una mentira. ¿Y esperas que crea eso? La voz de Tagua se elevó más de lo que pretendía. Que cambiaste de bando por sentimientos románticos. No es solo eso. Alani se acercó a él, con las manos extendidas en súplica. Es lo que he visto aquí, la forma en que cuidan a sus ancianos, cómo protegen a sus niños, cómo respetan la tierra. Mi padre ve solo oro y plata donde debería haber vida y belleza. Tagua la miró fijamente, buscando alguna señal de engaño en sus ojos. Pero lo que vio allí era dolor genuino, arrepentimiento real y algo más, amor. Un amor que él había comenzado a sentir también, pero que ahora se sentía como una traición a todo lo que valoraba. Si esto es cierto, dijo lentamente, entonces tu padre sabe exactamente dónde atacarnos y cuándo encontrarnos más vulnerables. Toda la información que les diste al consejo, toda la preparación, podría ser parte de tu plan. No. La voz de Alani era desesperada ahora. Te juro que no. Le he dicho la verdad sobre sus planes. Toda la información que le di a mi padre se ha vuelto inútil porque ustedes ya la conocen. Y ahora que no he regresado con él, sospechará que algo salió mal. Tagua se alejó más, necesitando espacio para pensar. Su mundo se había volcado en el transcurso de unos minutos. La mujer que había pensado que podría ser el cumplimiento de la promesa de su madre había resultado ser la hija de su enemigo más peligroso. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó. ¿Por qué no seguiste con la mentira hasta después de la batalla? Porque no puedo. Alani se acercó un paso más, y Tagua pudo ver que temblaba. Porque me he enamorado de ti, y no puedo vivir con esta mentira entre nosotros, porque si vamos a morir mañana, quiero que al menos sepas la verdad sobre quién soy realmente. La confesión de amor debería haberlo consolado, pero en lugar de eso, solo intensificó su dolor. ¿Cómo podía confiar en palabras de amor viniendo de alguien que había construido su relación entera sobre una mentira? Necesito estar solo, dijo finalmente, dirigiéndose hacia la oscuridad del desierto. Tagua, por favor. La voz de Alani lo siguió como un eco. No te vayas así. Déjame explicarte. Pero él ya se había perdido en las sombras, dejándola sola con sus lágrimas y sus arrepentimientos bajo las estrellas indiferentes. Tagua caminó durante horas por senderos familiares que ahora se sentían extraños. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, ira, dolor, traición, y por debajo de todo, un amor que no podía simplemente desaparecer solo porque había sido mal colocado. Cuando finalmente regresó al jacal, poco antes del amanecer, encontró a Alani exactamente donde la había dejado, sentada en la misma roca, como si no se hubiera movido en toda la noche. Tagua, dijo cuando lo vio acercarse,
Su voz era ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. «Hay algo más que necesitas saber». Él se detuvo a unos pasos de distancia, manteniendo la distancia física como una barrera contra el dolor emocional. «Puedo regresar con él», continuó Alani. «Puedo decirle que todo está como esperaba, que la tribu no sospecha nada. Eso les dará ventaja en la batalla. Podría incluso intentar sabotear sus armas». «No». La palabra salió de los labios de Tagua antes de que pudiera detenerla. «No vas a regresar con él». «¿Por qué no? Es la mejor oportunidad que tienen de ganar». Tagua la miró a los ojos, y en ellos vio la misma determinación desesperada que había visto en guerreros que se preparaban para sacrificarse por su pueblo. «Porque si regresas, te matará», dijo simplemente. «Si sospecha que has cambiado de bando, no habrá misericordia. Tal vez sea lo que merezco». «No». Su voz era firme ahora, final. «No te mereces morir por los errores de tu padre, y yo no puedo permitir que eso pase». Alani lo miró con una expresión de esperanza cautelosa mezclada con sorpresa. «¿Significa eso que podrías llegar a perdonarme?» Tagua no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se acercó y se sentó a su lado en la roca. Cuando habló, su voz era más suave que antes, aunque aún cargada de dolor. «Significa que vamos a sobrevivir a esta batalla juntos», dijo, «y después veremos qué puede construirse sobre la verdad». En el horizonte, las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer. Era el día de la batalla, el día que determinaría no solo el destino de la tribu, sino también el futuro de lo que había nacido entre ellos en medio de mentiras y verdades, traiciones y redenciones. La batalla llegó no con el amanecer como había predicho Alani, sino en la oscuridad que lo precedía, cuando la luna era apenas una astilla de plata en el cielo. El ataque de Coronel Morrison fue rápido y brutal, diseñado para tomar a los Apache por sorpresa en sus horas más vulnerables. Los primeros disparos sonaron como truenos secos en el silencio del desierto. Tagua despertó instantáneamente, como había aprendido a hacer desde niño cuando el peligro acechaba. Alani ya estaba despierta a su lado, su cuerpo tenso como un arco preparado. «Ha comenzado», susurró ella. Afuera del jacal podían escuchar el sonido de pasos corriendo, gritos de alarma, el relinchar asustado de los caballos. Tagua se puso de pie rápidamente y tomó su arco y sus flechas. Su cuchillo de guerra ya estaba en su cinturón, donde dormía todas las noches. «Quédate aquí», le dijo a Alani. «En el centro del jacal, lejos de las paredes». «No», respondió ella poniéndose también de pie. «Voy contigo». «Es demasiado peligroso». «Tagua». Su voz era firme, decidida. «Conozco las tácticas de mi padre mejor que nadie. Puedo predecir sus movimientos, saber dónde atacará después. Si me quedo escondida aquí mientras tu pueblo muere, ¿cómo podré vivir conmigo misma?» Él la miró a los ojos y vio en ellos una determinación que le recordó a las mujeres guerreras de las antiguas historias de su pueblo. Asintió una vez, breve y decisivo. «Entonces ven, pero mantente cerca de mí». Salieron del jacal hacia un mundo transformado por la violencia. Los atacantes habían logrado penetrar el perímetro norte, tal como Alani había predicho, pero las defensas preparadas por la tribu estaban funcionando. Los Apache se movían como sombras entre las rocas, apareciendo para disparar flechas mortalmente precisas antes de desvanecerse nuevamente en la oscuridad. Tagua y Alani corrieron hacia el centro de la aldea, donde Keme había establecido su puesto de comando. El viejo jefe dirigía la defensa con la calma de alguien que había luchado en docenas de batallas, enviando guerreros a reforzar puntos débiles, coordinando ataques de distracción. «¡Tagua!», gritó por encima del ruido de la batalla. «Naalnish necesita ayuda en el lado oeste, los están flanqueando». Tagua asintió y se volvió para ir, pero Alani lo detuvo con una mano en el brazo. «Espera», dijo.
Eso es exactamente lo que mi padre esperaría que hicieras. Está usando el ataque del oeste como distracción. El verdadero golpe vendrá del este, donde las familias están refugiadas. Keme la miró con ojos entrecerrados, claramente debatiendo si confiar en ella después de todo lo que había pasado. ¿Estás segura? Es su táctica favorita. Dividir las fuerzas defensivas y luego golpear donde menos se espera. En ese momento, como si hubiera sido convocado por sus palabras, el sonido de disparos comenzó a resonar desde el este. Gritos de terror de mujeres y niños se mezclaron con el ruido de la batalla. ¡Maldición!, gritó Keme. ¡Elan! ¡Siyala! ¡Lleven 5 guerreros al este! ¡Ahora! Tawa corrió junto con el grupo de rescate, con Alani manteniéndose a su lado pese a la dificultad del terreno rocoso. Cuando llegaron a la zona de refugio, encontraron una escena de caos. Los atacantes habían logrado llegar hasta las cuevas donde se habían refugiado los ancianos y los niños. Varios guerreros apache yacían heridos o muertos, superados por el número y la potencia de fuego de los rifles modernos. Tawa tensó su arco y disparó una flecha que encontró su marca en el pecho de un atacante. A su lado, Elan y los otros guerreros se desplegaron con eficiencia mortal, utilizando su conocimiento del terreno para nivelar las probabilidades. Pero los atacantes eran muchos y estaban bien armados. Por cada uno que caía, parecía que 2 más tomaban su lugar. Tawa se encontró luchando cuerpo a cuerpo con un hombre barbudo que empuñaba un rifle como garrote. Esquivó un golpe que podría haberle fracturado el cráneo y hundió su cuchillo en el costado del hombre. Cuando se volvió para buscar a Alani, la vio enfrentando a un atacante que había logrado acercarse demasiado a la entrada de una de las cuevas donde lloraban los niños asustados. Sin armas excepto una piedra que había recogido del suelo, ella se interponía entre el hombre armado y los indefensos. Tawa nunca supo de dónde sacó la velocidad para cruzar esa distancia. Lo único que recordaría después fue el sonido de su cuchillo hundiéndose en la espalda del atacante, el peso del cuerpo cayendo y los brazos de Alani alrededor de él, temblando pero ilesa. «Gracias», susurró ella contra su pecho, pero no había tiempo para ternuras. La batalla continuaba rugiendo a su alrededor, y ahora podían escuchar una nueva voz, gritando órdenes por encima del caos. Una voz que hizo que Alani se tensara como si hubiera recibido un golpe físico. «¡Morrison!», era Nalnish, señalando hacia una figura alta montada a caballo que había aparecido en una cresta rocosa cercana. «Es él. Es su líder». Coronel Nathaniel Morrison era exactamente como Tawa se lo había imaginado. Alto, de hombros anchos, con una barba gris perfectamente recortada y ojos que brillaban con una mezcla de arrogancia y crueldad. Montaba un caballo negro magnífico y llevaba un uniforme militar que, aunque no era oficial, estaba diseñado para impresionar e intimidar. «¡Alani!», gritó Morrison con una voz que cortaba a través del ruido de la batalla. «Sé que puedes escucharme. Sal ahora y tal vez permita que algunos de estos salvajes vivan». Tawa sintió cómo Alani se tensaba aún más contra él. Podía sentir la lucha que se desarrollaba en su interior, el miedo mezclándose con algo que podría haber sido culpa o ira. «No le respondas», le susurró al oído. «Es una trampa». Pero Morrison no había terminado. «Tienes 10 segundos, hija mía. Después de eso, no habrá misericordia para ninguno de ellos. Los voy a quemar a todos». Alani se separó de Tawa y dio un paso hacia la abertura de la cueva. Por un momento terrible, él pensó que iba a entregarse. Pero entonces, ella gritó con una voz que resonó con años de dolor y decepción acumulados. «Ya no soy tu hija, y estos no son salvajes, son mi familia ahora». El silencio que siguió fue más ominoso que todos los gritos de batalla.
Morrison permaneció inmóvil en su caballo por un momento que pareció eterno. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda calidez, toda humanidad. «Entonces morirás con ellos». Hizo una seña con la mano, y Tagua vio con horror cómo varios de los atacantes sacaban pequeñas antorchas y las encendían. Iban a intentar quemar las cuevas con todas las familias adentro. Fue en ese momento que algo cambió en Tagua. Toda su vida había sido un hombre de paz, manteniendo la promesa a su madre, evitando la violencia cuando era posible. Pero viendo a Morrison preparándose para quemar vivos a niños inocentes, sintió una furia que no sabía que poseía. Sin pensar en las consecuencias, corrió hacia la ladera rocosa donde Morrison observaba la batalla. Su arco tensado, una flecha ya en la cuerda. No era una distancia fácil, y el viento nocturno hacía que el tiro fuera aún más difícil. Pero Tagua había estado practicando con arco desde que era lo suficientemente grande para sostener uno. La flecha voló recta y verdadera, pero Morrison la vio venir y se echó hacia un lado en el último momento. La punta de la flecha le rozó el hombro, arrancándole un grito de dolor y sorpresa, pero no fue un golpe mortal. «¡Mátenlo!», gritó Morrison señalando a Tagua. «¡Maten a ese demonio apache!». Los rifles se volvieron hacia Tagua y él supo que no había cubierta suficiente para salvarlo. Iba a morir allí, en esa ladera rocosa, pero al menos había tratado de proteger a su pueblo. Entonces Alani apareció a su lado, interponiéndose entre él y los rifles, sus brazos extendidos, gritando algo que se perdió en el ruido, pero cuyo significado era claro. Tendrían que atravesarla a ella para llegar a él. La imagen de su propia hija, protegiendo a su enemigo, fue demasiado para Morrison. Su cara se contorsionó en una máscara de rabia y traición. Levantó su propia pistola, apuntando directamente a Alani. «Si quieres ser una de ellos», gritó, «entonces muere como una de ellos». El disparo resonó como un trueno entre las rocas, pero la bala nunca encontró su marca. En el último momento, uno de los propios hombres de Morrison, un veterano mayor que había servido bajo su mando en el ejército, empujó el brazo del coronel hacia arriba. «¡No, señor!», gritó el hombre. «¡No voy a ser parte de esto! No voy a ayudarlo a matar a su propia hija». Otros soldados, viendo la disensión en sus propias filas, comenzaron a vacilar. Algunos bajaron sus armas, negándose a continuar luchando. La crueldad flagrante de Morrison hacia su propia hija había roto algo en sus hombres, una línea que no estaban dispuestos a cruzar. Aprovechando la confusión, los guerreros apache lanzaron un contraataque coordinado. Tagua y Alani corrieron de regreso hacia las cuevas, donde encontraron que la batalla estaba cambiando. Los atacantes, desmoralizados por la crueldad de su líder y enfrentados a una resistencia más feroz de la que habían esperado, comenzaron a retirarse. Morrison, aislado y traicionado por sus propios hombres, espoleó su caballo y huyó hacia la oscuridad del desierto, gritando amenazas y maldiciones que se perdieron en el viento. Cuando el sol finalmente salió sobre las montañas, la batalla había terminado. Los apache habían ganado, pero el precio había sido alto. Varios guerreros habían muerto, incluyendo a Siyala, el joven explorador. Muchos más estaban heridos. Tagua se encontró sentado en una roca, agotado tanto física como emocionalmente. Alani estaba a su lado, también silenciosa, contemplando el campo de batalla donde los cuerpos de los atacantes se mezclaban con los de los defensores. «Se acabó», dijo ella finalmente. «Sí», respondió Tagua, «se acabó». Pero ambos sabían que en realidad algo nuevo había comenzado. Algo que había nacido en el fuego de la batalla y en el momento en que Alani había elegido defender a su pueblo adoptivo contra su propio padre. Cuando Keme se acercó a ellos, su rostro arrugado mostraba una mezcla de cansancio y respeto. «Alani», dijo simplemente, «tu conocimiento de las tácticas de tu padre nos dio la ventaja que necesitábamos.
Tu elección de permanecer con nosotros, incluso enfrentándote a él, nos salvó a todos. Alani asintió, pero no había triunfo en su expresión, solo una tristeza profunda por todo lo que había perdido y ganado en esa noche. Mi padre regresará, dijo, con más hombres, con mejores armas, no se detendrá. Entonces estaremos preparados, respondió Keme, y tú estarás con nosotros. No era una pregunta, era una declaración de aceptación, una invitación formal a unirse a la tribu que había arriesgado todo para proteger. Alani miró a Tawa, buscando algo en sus ojos. Él le tomó la mano y la apretó suavemente. Sí, dijo, estarás con nosotros. 6 meses después de la batalla, cuando las heridas habían sanado y las defensas de la aldea habían sido fortalecidas, Tawa se encontró una vez más caminando por los senderos familiares del desierto. Pero esta vez no estaba solo. Alani caminaba a su lado, ya no como una extraña o una ex espía arrepentida, sino como parte integral de la comunidad apache. Había aprendido su idioma con sorprendente rapidez. Había dominado las habilidades tradicionales de las mujeres de la tribu y había ganado el respeto incluso de aquellos que inicialmente habían desconfiado de ella. Naal-Nish, que una vez había sido su crítico más feroz, ahora la saludaba con cortesía genuina. Las mujeres de la tribu la habían acogido gradualmente, enseñándole a tejer, a preparar medicinas tradicionales, a cantar las canciones que las madres enseñaban a sus hijas. Pero el cambio más profundo había ocurrido en Tawa mismo. La promesa que había hecho a su madre 30 años atrás ya no se sentía como una carga o una restricción. Se había transformado en algo diferente, una preparación, una manera de asegurar que cuando el amor verdadero llegara, complicado, imperfecto, nacido de mentiras pero transformado en verdad, él estaría listo para reconocerlo y honrarlo. Esa tarde, mientras caminaban hacia su lugar favorito, una meseta rocosa que ofrecía una vista panorámica del valle, Alani se detuvo de repente. Tawa, dijo, con una voz que llevaba el peso de algo importante. Hay algo que necesito decirte. Él se volvió hacia ella, y después de todo lo que habían pasado juntos, después de todas las verdades dolorosas y las mentiras reveladas, pudo ver en sus ojos una alegría pura que no había estado allí antes. ¿Qué es? Alani tomó sus manos entre las suyas, y él pudo sentir que temblaban ligeramente, pero esta vez de emoción, no de miedo. Voy a tener un hijo, dijo simplemente. Nuestro hijo. Tawa se quedó inmóvil por un momento, procesando las palabras. Entonces una sonrisa lenta, como el amanecer sobre las montañas, se extendió por su rostro. ¿Un hijo?, repitió, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Sí, confirmó ella, riendo ahora con lágrimas en los ojos. El curandero dice que nacerá en la primavera. Tawa la levantó en sus brazos y la hizo girar, ambos riendo con una alegría pura que resonó por todo el valle. Cuando finalmente la bajó, la besó con una ternura que llevaba consigo 30 años de espera paciente y amor que había sobrevivido a traiciones, mentiras y guerra. Mi madre estaría feliz, susurró contra su frente. Ella sabía. De alguna manera, ella sabía que esto iba a pasar. ¿Crees que habría aprobado de mí?, preguntó Alani. ¿Una mujer que una vez vino como enemiga? Tawa tomó su rostro entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. Ella me pidió que esperara hasta encontrar a alguien que trajera equilibrio a mi vida y a nuestro pueblo, dijo. Tú hiciste ambas cosas. Llegaste como mentira, pero te convertiste en verdad. Viniste como enemiga, pero te transformaste en la salvadora de tu pueblo adoptivo. No podría haber elegido mejor. Mientras el sol se ponía sobre el desierto, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, Tawa reflexionó sobre el extraño camino que había llevado a este momento.
La promesa que una vez había sentido como un obstáculo se había revelado como la preparación perfecta para reconocer el amor verdadero cuando finalmente llegó, incluso disfrazado de engaño. No había sido fácil. El amor verdadero, como había aprendido, no siempre llega de la manera que esperamos. A veces viene vestido de mentiras que se transforman en verdades, de traiciones que se convierten en sacrificios, de enemigos que se revelan como salvadores. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Tawa esa noche, mientras yacían juntos bajo las estrellas en su jacal, ahora expandido para acomodar a una familia creciente. ¿De qué?, murmuró Alani, su cabeza descansando en su pecho. De haber dejado tu vida anterior, de haber elegido quedarte aquí conmigo, incluso después de que descubrí quién eras realmente. Alani levantó la cabeza para mirarlo. La vida que dejé no era realmente mía, dijo. Era la vida que mi padre había diseñado para mí, llena de sus ambiciones y sus odios. Esta vida contigo, con nuestro pueblo, con nuestro hijo que viene en camino. Esta es la primera vida que realmente me pertenece. Tawa la atrajo más cerca, sintiendo el milagro de su presencia, el milagro de que dos personas de mundos tan diferentes hubieran encontrado la manera de crear algo nuevo y hermoso juntos, incluso después de que todas las mentiras fueran reveladas y todas las verdades fueran enfrentadas. Afuera, el viento nocturno del desierto susurraba entre las rocas, llevando consigo los aromas de la salvia y las flores silvestres que florecían después de la lluvia estacional. Era el mismo viento que había soplado sobre estas tierras durante 1000 años, testigo de incontables historias de amor, pérdida, guerra y paz. Pero esta noche el viento parecía susurrar algo diferente. Una promesa cumplida, un círculo cerrado, una nueva vida a punto de comenzar. Una historia de cómo el amor verdadero puede nacer, incluso de las mentiras más dolorosas, si hay suficiente valor para enfrentar la verdad y suficiente fuerza para elegir el perdón. Cuando Tawa finalmente se durmió, soñó con su madre una última vez. Estaba joven y radiante, como la recordaba de su infancia, y sostenía en sus brazos a un bebé que tenía los ojos de Alani y la sonrisa de Tawa. «Bien hecho, hijo mío», le dijo en el sueño. El equilibrio no siempre llega de la manera que esperamos, pero cuando llega es perfecto. Al amanecer, Tawa despertó con el rostro húmedo de lágrimas, pero por primera vez en 30 años eran lágrimas de alegría completa y absoluta. La promesa había sido cumplida, no como él había imaginado, sino de una manera más compleja y perfecta de lo que jamás había soñado. Y en la distancia, sobre las montañas rocosas donde el sol nacía cada día como una renovación del mundo, podía jurar que escuchaba el eco suave de la voz de su madre cantando una canción de cuna que había olvidado hacía mucho tiempo, pero que ahora recordaba con perfecta claridad. Era una canción que hablaba de promesas mantenidas, a pesar de todas las tentaciones de romperlas, de amor que llega disfrazado de prueba, y de niños que crecen para convertirse en los puentes entre mundos que una vez fueron enemigos. Era una canción que él cantaría a su propio hijo, y que ese hijo cantaría a sus hijos, llevando adelante la historia de cómo dos corazones solitarios se encontraron en el desierto. Sobrevivieron a mentiras y traiciones, y crearon algo eterno basado en la única cosa que realmente importa: la elección consciente de amarse mutuamente a pesar de todo.